Hola, soy Amanda Trujillo, psicóloga clínica online. Has llegado a la segunda parte del audiolibro El Grimorio Prohibido de Paracelso. Tus células obedecen al verbo sagrado. Que estas palabras encuentren oídos dispuestos a escuchar la verdad, aunque esta verdad destruya las mentiras cómodas en las que has vivido. Capítulo 2. La sangre. Escucha, tu sangre es tinta líquida que escribe tu destino. El año era 1538. Había sido llamado a la corte del duque Ferdinand de Tirol para examinar a su esposa, la duquesa Philippine. Los médicos de la corte susurraban que padecía de sangre corrupta y que moriría antes del invierno. La encontré en sus aposentos, pálida como la luna menguante, con ojeras profundas que hablaban de noche sin descanso. Pero no fueron sus síntomas físicos lo que captó mi atención. Fue algo mucho más revelador. Cada vez que hablaba de su condición, se tocaba instintivamente el pecho, justo sobre el corazón. Y cada palabra que pronunciaba era como una daga dirigida a su propia sangre. Mi sangre está envenenada, decía. Siento cómo se corrompe dentro de mí. Cada latido lleva la muerte a mis órganos. Los médicos asentían, confirmando su diagnóstico. Pero yo vi algo diferente. Vi a una mujer cuyas palabras estaban literalmente envenenando su torrente sanguíneo. Esa noche, en mi laboratorio, mientras destilaba esencias lunares para crear un elixir, recibí una visión que cambiaría para siempre mi comprensión sobre la sangre humana. En estado de trance alquímico, mi conciencia se sumergió en las profundidades de mi propio torrente sanguíneo. Vi lo que ningún médico había visto jamás. La sangre no es solo un fluido que transporta nutrientes. La sangre es el río consciente que lleva los decretos del alma a cada célula del cuerpo. Cada gota de sangre es como un mensajero que susurra a los órganos las órdenes que has dado con tus palabras, tus pensamientos, tus emociones. Tu sangre no distingue entre una orden consciente y una queja inconsciente. Solo transporta la información vibratoria que le das. Cuando Philippine repetía, mi sangre está envenenada, sus glóbulos rojos recibían literalmente la orden de transportar toxinas. Cuando decía, siento cómo se corrompe, sus células sanguíneas comenzaban a vibrar en la frecuencia de la corrupción. Vi cómo cada palabra negativa que había pronunciado durante años se había convertido en una instrucción química. Sus miedos se habían transformado en hormonas del estrés. Su desesperanza se había cristalizado en deficiencias nutricionales. Su sensación de estar envenenada había ordenado a su sistema inmunológico que ataca sus propios tejidos. Pero también vi algo más extraordinario. Vi que la sangre tiene memoria. Cada trauma, cada alegría, cada decreto que has hecho queda grabado en la matriz líquida de tu torrente sanguíneo como información que se transmite continuamente. Al día siguiente, regresé a los aposentos de la duquesa con un conocimiento que ningún médico poseía. Le expliqué que su sangre no estaba enferma. Su sangre estaba obedeciendo. Vuestra Alteza, le dije, vuestra sangre es perfecta. Es el instrumento más obediente que poseéis. Ha estado cumpliendo exactamente las órdenes que le habéis dado. Me miró con desconcierto. ¿Qué órdenes? Cada vez que decís, mi sangre está envenenada, le ordenáis que se envenene. Cada vez que repetís, se corrompe dentro de mí, le ordenáis que se corrompa. Cada vez que susurráis, lleva la muerte a mis órganos, le ordenáis que transporte muerte. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza sino de reconocimiento. Por primera vez comprendía que había sido la arquitecta de su propia enfermedad. Le enseñé entonces lo que llamé, los nombres sagrados de la sangre. En la tradición hermética que aprendí en Egipto, cada elemento del cuerpo tiene un nombre secreto, un nombre que, cuando se pronuncia con conocimiento y autoridad, despierta la naturaleza divina de ese elemento. El nombre sagrado de la sangre es Aimasoe, sangre de vida. Pero no es solo pronunciar las palabras, es comprender que tu sangre es el río sagrado que conecta tu alma con cada célula de tu cuerpo. Cada mañana, durante 21 días, Philippine debía realizar lo que llamé la consagración de la sangre sagrada. Sentada en posición de loto, con las palmas de las manos sobre el corazón, debía visualizar su sangre como un río de luz dorada que fluía por todo su cuerpo. Mientras respiraba profundamente, debía pronunciar estas palabras con la autoridad de quien conoce su poder. Aimasoe,
sangre de vida divina que fluye por mis venas. Cada gota es medicina perfecta. Cada célula sanguínea es un mensajero de salud. Mi sangre transporta vida, vitalidad y regeneración a cada órgano, cada tejido, cada célula de mi templo sagrado. Pero no era solo una oración, era una reprogramación completa de la información que su sangre transportaba. Durante la visualización, debía ver cómo su sangre dorada limpiaba cada órgano, nutriendo cada célula, llevando oxígeno puro y vitalidad a cada rincón de su cuerpo. Debía sentir cómo su corazón bombeaba no solo sangre, sino conciencia pura, amor líquido, vida concentrada. Los resultados fueron extraordinarios. En la primera semana, el color regresó a sus mejillas. En la segunda, su energía se multiplicó. En la tercera, los análisis mostraron que su sangre había recuperado todos sus parámetros normales. Pero el verdadero milagro no fue la curación física. Fue que Philippine comprendió algo que cambió su vida para siempre, que su sangre era su aliada más fiel, no su enemiga. Años después, cuando me escribía desde Italia, me contaba que había enseñado esta técnica a docenas de nobles que sufrían de sangre corrupta. Todos habían sanado. Todos habían comprendido que su sangre era el vehículo perfecto de su conciencia. Durante mis investigaciones posteriores, descubrí que los antiguos egipcios conocían este secreto. Llamaban a la sangre el Nilo interior y sabían que era el río que conectaba el mundo físico con el mundo espiritual. Los alquimistas árabes la denominaban el mercurio viviente porque comprendían que era el elemento que transformaba los pensamientos en realidad física. Los cabalistas hebreos la llamaban la tinta de Dios porque reconocían que era el medio a través del cual la conciencia divina escribía la experiencia humana. Pero este conocimiento se había perdido. Los médicos habían comenzado a ver la sangre como un simple fluido mecánico, ignorando su naturaleza consciente y obediente. Cada vez que dices, mi sangre está bien, tu sangre responde vibrando en la frecuencia del bienestar. Cada vez que afirmas, mi sangre es perfecta, tus células sanguíneas se alinean con la perfección. Cada vez que lo decretas, mi sangre transporta vida, cada gota se convierte en medicina líquida, pero también funciona en sentido contrario. Cada vez que te quejas de tu sangre, la debilitas. Cada vez que la culpas por tu enfermedad, la programas para enfermarte. Cada vez que la ves como tu enemiga, se convierte en tu enemiga. Tu sangre es el medio de comunicación más directo entre tu alma y tu cuerpo. Es el río que transporta no solo nutrientes, sino decretos. No solo oxígeno, sino conciencia. No solo células, sino órdenes. Y la calidad de lo que transporta depende completamente de la calidad de los decretos que le das. He visto hombres morir con sangre perfectamente sana porque habían decretado su muerte. He visto mujeres sanar de anemias severas porque habían decretado su vitalidad. He visto niños recuperarse de leucemia porque sus madres habían aprendido a hablarle a su sangre en el idioma del amor. La sangre no miente. La sangre no engaña. La sangre obedece. Si quieres conocer el estado real de tu conciencia, observa tu sangre. Si quieres cambiar tu destino físico, cambia los decretos que das a tu sangre. Porque tu sangre es tinta líquida que escribe tu destino en cada célula de tu cuerpo. Y tú, y solo tú, decides qué historia escribir. Las emociones no liberadas son los únicos venenos que el alma destila por sí misma. He visto morir a más hombres por el veneno de su propia ira que, por todas las hierbas ponzoñosas de los bosques bávaros. Y he visto sanar milagrosamente a quienes aprendieron el secreto que hoy te confío. Cada emoción no liberada se convierte en un químico mortal que el cuerpo obedece fielmente crear. Era el invierno de 1536 cuando llegó a mi consulta Nancy Ellen, una dama de la corte del emperador Carlos. Doña Catalina de Mendoza. Su rostro, que una vez fue considerado el más hermoso de Castilla, ahora mostraba las marcas de una enfermedad que ningún médico había logrado identificar. Úlceras sangrantes aparecían y desaparecían por todo su cuerpo sin patrón aparente. Su piel se tornaba amarillenta durante días enteros y sus ojos se hundían como si la vida misma la abandonara gota a gota. Los mejores galenos de España habían dictaminado que sufría de una corrupción de los humores imposible de curar. Habían probado sangrías, purgas,
cataplasmas de hierbas raras traídas desde las Indias e incluso exorcismos ordenados por la misma Inquisición. Nada la sanaba. Cada tratamiento parecía empeorar su condición. Cuando se presentó ante mí, envuelta en velos para ocultar las llagas de su rostro, pude ver inmediatamente la verdadera causa de su mal. No estaba en su cuerpo físico, sino en los cuerpos sutiles que lo alimentan. Alrededor de su corazón, invisible a los ojos carnales, pero cristalino para quien conoce los secretos herméticos, giraba una masa densa de energía púrpura y negra como un moho venenoso que jamás encuentra escape. Le pedí que me contara no sus síntomas, sino la historia de su corazón. Al principio se resistió, como todos los enfermos que prefieren esconder la causa antes que enfrentar la cura. Pero cuando le expliqué que cada emoción reprimida se convierte en un veneno específico que el cuerpo está obligado a manifestar, sus defensas se desplomaron como murallas de arena. Me confesó entonces que durante 15 años había guardado un odio feroz hacia su hermana menor, quien había seducido a su prometido la noche antes de la boda. Nunca había expresado esta ira, nunca había confrontado la traición, nunca había liberado el veneno que crecía en su interior, como una serpiente que se alimenta de su propia cola. Por el contrario, había sonreído en público, había mantenido la compostura de dama noble, había tragado cada día su humillación hasta convertirla en un elixir de muerte. Le expliqué entonces la primera ley de la alquimia emocional. Toda emoción es una sustancia real, que el cuerpo produce obedeciendo exactamente las órdenes que le damos. Cuando reprimimos la ira, el cuerpo crea literalmente los químicos de la ira y los almacena en los tejidos. Cuando negamos la tristeza, el cuerpo produce los compuestos de la melancolía y los deposita en los órganos. Cuando ocultamos el miedo, el cuerpo genera los venenos del terror y los acumula en la sangre. Cada emoción no expresada se convierte en un mandato tóxico que el cuerpo cumple sin cuestionamientos. La ira reprimida se transforma en inflamación, úlceras, problemas de hígado y vesícula. La tristeza guardada se convierte en depresión, problemas pulmonares, debilidad en los riñones. El miedo escondido genera ansiedad, problemas cardíacos, debilidad en el sistema nervioso. La culpa no liberada se manifiesta como problemas digestivos, enfermedades autoinmunes, dolores sin causa aparente. Doña Catalina me preguntó, con lágrimas corriendo por sus mejillas lastimadas, si había alguna manera de deshacer 15 años de veneno acumulado. Le respondí que el cuerpo es el servidor más obediente que existe y que si había obedecido fielmente las órdenes tóxicas, obedecería con la misma fidelidad las órdenes de sanación. Le enseñé entonces la técnica que llamé la transmutación del veneno emocional, un secreto que había aprendido de los manuscritos prohibidos del monasterio de Santa Catalina en el desierto del Sinaí. Primero debía reconocer y nombrar exactamente cada emoción que había reprimido. No era suficiente decir estoy triste o siento ira. Debía ser específica, siento una ira ardiente hacia mi hermana. Por haberme traicionado, siento humillación por haber sido ridiculizada públicamente. Siento culpa por haber deseado su muerte. Siento miedo de que nunca pueda confiar en nadie otra vez. Segundo, debía dar permiso consciente a su cuerpo para liberar los químicos tóxicos almacenados. Esto lo haría colocando sus manos sobre cada órgano afectado y pronunciando estas palabras exactas: cuerpo mío, servidor fiel, te ordeno liberar ahora todo el veneno que has guardado por obediencia. Ya no necesito estos químicos de dolor. Los libero con gratitud por haberte protegido y te ordeno crear ahora solamente los químicos de la paz, el perdón y la renovación. Tercero, debía expresar físicamente cada emoción reprimida, hasta que el cuerpo sintiera la liberación completa. Esto significaba gritar su ira hasta que la garganta se sintiera limpia, llorar su tristeza hasta que no quedaran más lágrimas, temblar de miedo hasta que el sistema nervioso se calmara naturalmente. Cuarto, una vez liberado el veneno, debía dar órdenes específicas de creación de nuevos químicos. Cuerpo mío, ahora crea los compuestos de la compasión hacia mi hermana, pues ella también sufrió por sus acciones. Crea los químicos del perdón hacia mí misma, pues hice lo mejor que pude con la sabiduría que tenía. Crea las sustancias de la confianza renovada, pues soy capaz de discernir a quién entregar mi corazón. Quinto,
debía alimentar diariamente estas nuevas órdenes con palabras de poder pronunciadas con absoluta convicción. Cada mañana, al despertar, debía decir: cada célula de mi cuerpo vibra ahora con los químicos de la paz. Mi piel se regenera con los compuestos de la belleza divina. Mi sangre fluye con los elixires de la alegría. Mi corazón late con los ritmos del amor incondicional. Doña Catalina siguió esta técnica durante 40 días, el tiempo que requiere el cuerpo para renovar completamente la mayoría de sus tejidos. Al 10º día, las úlceras comenzaron a cicatrizar. Al 20º día, el color amarillento de su piel se desvaneció. Al 30º día, sus ojos recuperaron el brillo que había perdido. Al 40º día, cuando regresó a mi consulta, parecía 10 años más joven. Pero lo más extraordinario no fue la sanación de su cuerpo, sino la transformación de su alma. Me dijo que por primera vez en 15 años se sentía verdaderamente libre, como si hubiera salido de una prisión que ella misma había construido. Había escrito una carta a su hermana, perdonándose completamente, y había recibido una respuesta llena de arrepentimiento y gratitud. Años más tarde supe que doña Catalina se había casado con un noble caballero de la corte francesa, había tenido 3 hijos sanos y había vivido hasta los 80 años sin volver a enfermar gravemente. Había aprendido el secreto que muy pocos conocen, que somos los únicos alquimistas capaces de transformar el veneno en medicina, el dolor en sabiduría, la herida en poder. La verdad que debes grabar en tu alma es esta: tu cuerpo no puede distinguir entre una emoción que sientes y una que finges no sentir. Cuando reprimes una emoción, tu cuerpo interpreta que debe crear y mantener los químicos correspondientes porque evidentemente los necesitas. Cuando expresas y liberas una emoción, tu cuerpo entiende que puede dejar de producir esos químicos y crear otros, nuevos según tus nuevas órdenes. No existe el tiempo suficiente para sanar emocionalmente. Existe solamente la decisión de hacer consciente lo inconsciente, de nombrar lo innombrable, de liberar lo retenido y de ordenar lo nuevo. Tu cuerpo está esperando en este momento tus órdenes conscientes para dejar de obedecer las órdenes inconscientes que lo están enfermando. El veneno más mortal no viene de las serpientes del desierto, sino de las emociones que negamos tener. Y la medicina más poderosa no está en las hierbas de los bosques, sino en la valentía de sentir completamente lo que hemos estado evitando sentir. Cada emoción liberada es un prisionero que regresa a casa. Cada químico tóxico transmutado es un veneno que se convierte en elixir de vida. Tu cuerpo, siempre obediente, siempre fiel, está esperando que le enseñes la diferencia entre servir a tu miedo y servir a tu libertad. La geometría sagrada del cuerpo. El cuerpo humano es el templo donde la geometría divina se hace carne. En el año 1539, mientras estudiaba los manuscritos prohibidos en el monasterio de Sangal, descubrí el secreto que cambiaría para siempre mi comprensión de la sanación. Cada órgano de tu cuerpo sigue un patrón geométrico perfecto que refleja las leyes sagradas del universo. Cuando estos patrones se distorsionan, la enfermedad aparece. Cuando se restauran, el milagro de la sanación se manifiesta. Fue el hermano Magnus, un monje benedictino que había vivido 30 años en los desiertos de Egipto, quien me reveló esta sabiduría. Sus ojos, aunque ciegos para el mundo físico, podían ver las formas luminosas que danzan alrededor de cada ser humano. Me enseñó que lo que llamamos ahora no es sino la geometría sagrada de la vida expresándose en patrones de luz. El primer caso que pude observar fue el de un joven comerciante llamado Friedrich Weber, que sufría de una parálisis progresiva que comenzaba en sus piernas y ascendía lentamente hacia su corazón. Los médicos de Nuremberg habían pronunciado su sentencia de muerte, pues ningún tratamiento conocido podía detener el avance de su mal. Cuando observé a Friedrich con los ojos entrenados en la visión hermética, pude ver que los patrones geométricos que debían fluir en espirales perfectas, desde su columna vertebral estaban fragmentados como si una invisible tormenta hubiera destrozado la arquitectura sagrada de su cuerpo energético. Le pregunté cuándo había comenzado su enfermedad y me confesó que los primeros síntomas aparecieron exactamente una semana después de que su padre lo desheredara por negarse a seguir el negocio familiar. En ese momento comprendí que el shock emocional había alterado la geometría de su fuerza vital y que el cuerpo físico simplemente obedecía al patrón distorsionado que ahora regía su sistema. Le expliqué entonces la ley fundamental de la geometría sagrada.
Tu cuerpo es la proyección física de patrones geométricos, perfectos que existen en los planos sutiles. Cada órgano vibra según una forma específica. El corazón late siguiendo la espiral áurea. Los pulmones se expanden en patrones octagonales. El hígado pulsa en geometrías hexagonales. Los riñones filtran en ondas sinusoidales. Cuando experimentas traumas emocionales, pensamientos tóxicos o choques energéticos, estos patrones se distorsionan. El cuerpo, siempre obediente, comienza a manifestar físicamente la geometría distorsionada que recibe como orden desde los planos sutiles. La enfermedad no es sino la materialización de una geometría imperfecta. Le enseñé a Friedrich la técnica del restablecimiento geométrico, un método que había aprendido de los papiros herméticos de Alejandría. Primero, debía visualizar su columna vertebral como una escalera de luz dorada que conectaba la tierra con el cielo. Luego, debía imaginar que desde cada vértebra emanaba una espiral perfecta de luz azul que se extendía por todo su cuerpo. Cada día, durante 1 hora al amanecer, Friedrich debía trazar con sus manos los patrones geométricos correctos sobre su cuerpo mientras pronunciaba las palabras de poder. Restauro ahora la geometría perfecta de mi templo sagrado. Cada célula vibra según los patrones divinos. Mi columna es la escalera de Jacob. Mis órganos son las joyas del cosmos. Mi sangre fluye según las leyes de la armonía universal. Debía comenzar trazando círculos perfectos alrededor de su corazón, visualizando cómo la energía vital se reorganizaba en el corazón. Y así, las palabras que ayer fueron solo sonido, hoy se han convertido en luz, orden y vida dentro de ti. Paracelso nos dejó más que un conocimiento, nos entregó la llave para comandar nuestro propio templo. Recuerda, cada vez que hables, estás esculpiendo tu destino. No lo olvides, tus células escuchan y obedecen. Si esta revelación ha tocado algo profundo en ti, acompáñame en el próximo capítulo, porque el Grimorio aún guarda secretos que esperan por tu voz.